Muy buenos días a todos mis amigos que ya están conectados hoy aquí a Max TV Online. Soy Erika Poveda y hoy en nuestro programa Checklist tenemos un programa que tiene que ver con la musicoterapia. Y ustedes saben que la musicoterapia ayuda muchas veces a enfermos crónicos a mejorar su calidad de vida y trabaja mucho en la parte psicoemocional de estos pacientes. Por eso hoy el checklist que hemos presentado es cómo ayuda la musicoterapia a los enfermos que tienen problemas renales crónicos. Y para eso pues tengo un invitado de lujo como todos los invitados que manejamos aquí en Checklist. Quiero darle la bienvenida, quiero invitarlos a ustedes también a darle la bienvenida al doctor Ricardo Berríos, quien es, forma parte de la unidad de diálisis en la parte de psicología. ¿Cómo está, Ricardo? Bienvenido del hospital, obviamente del Hospital de los Ceibos, que es el que está emprendiendo esta campaña de la musicoterapia. Buenos días. Muy buenos días a todas las personas que nos están viendo. Es un enorme placer estar en este medio, que nos hayan brindado el espacio para hablar de un poco de lo que se trata la salud emocional vinculada a los estadios y las formas terapéuticas que es la música. Ricardo, muchos optan cuando hay enfermos crónicos de buscar ayudas y herramientas alternativas para un poco levantar la parte emocional de estos pacientes. Hablemos en el caso de un enfermo que tenga este problema de insuficiencia renal. ¿Cómo es el comportamiento de este enfermo? Bien, hay que precisar que los individuos necesitamos de un proceso de socialización, es decir, la interacción entre otras personas, tratar de sobrevivir y tratar de pertenecer a grupos o a tribus o grupos que sean mucho mayor o superior a nosotros que nos brinden confianza. El paciente de insuficiencia renal crónica es un paciente que a la hora de tener el diagnóstico en el consultorio desarrolla comportamientos muy distintos a lo que habitualmente viene haciéndolo en su núcleo familiar, en su núcleo de trabajo o en su núcleo de amistades. Este comportamiento lo conocemos en psicología clínica como comportamientos aislados, comportamientos solitarios. Buscamos por medio del apoyo psicoemocional que el paciente vuelva a ese principio de realidad y de unidad integral que lo pueda favorecer a un proceso mucho mejor adaptativo de insuficiencia renal como es la hemodiálisis. Una de estas expresiones o manifestaciones de estos enfermos o pacientes renales que ustedes atienden es la ansiedad. ¿Cómo controlar esa ansiedad? Bueno, hay que precisar, Erika, que la ansiedad tenemos todos. Todos tenemos un poco de ansiedad, de depresión, de estrés. El problema viene cuando la noticia que da el doctor, que comunica al paciente, aumentan los niveles de ansiedad. ¿Qué es básicamente la ansiedad para definirla en palabras muy sencillas? Es desarrollar una forma de pensar, generar nuevos pensamientos dado a la forma futúrica, llena de incertidumbre, llena de un proceso de miedo que se localiza en el cerebro, en el sistema límbico. Hay una amígdala cerebral que se activa con la emoción más primaria y arcaica de la evolución del cerebro, como es el miedo. Entonces, esto permite que el paciente dispare niveles muy altos de ansiedad, los cuales tenemos que volver de a poco por medio del tratamiento fisiológico y del tratamiento psicológico, que el paciente vuelva a recobrar los niveles más adecuados de ansiedad que todos necesitamos tener para una interacción. Ahora, el propósito que ustedes en el hospital, en esta unidad de diálisis, mantienen con el tema de la musicoterapia es básicamente darles un soporte emocional a quienes están durante este tiempo, que son 4 horas, si no me equivoco, Correcto. en hacer este tema de la transfusión. Ustedes tienen 4 horas a un paciente estresado y entiendo que por ese lado viene el tema de la musicoterapia. ¿Cómo repercute esto en el paciente? Bueno, en el paciente básicamente lo que tratamos de localizar es que el estímulo que está estresando al individuo vaya siendo correctamente adaptado. No necesitamos precisamente eliminarlo, debido a que no podemos eliminar pensamientos negativos, hablando en la categoría de pensamientos negativos. Pero lo que sí podemos es dejar de nutrirlos, dejar de alimentarlos y reaprenderlos por medio del proceso del soporte psicoemocional, que está básicamente dado en la interacción de un terapeuta con los pacientes. Ahora, esta relación tiene que ser de manera recíproca. Empieza con el profesional de la salud hacia el paciente, pero necesitamos que el paciente devuelva la reciprocidad
por un proceso de adaptabilidad adecuado. Ese sería el mayor logro de la terapia psicoemocional, hablando como tal, ¿no? Ahora, ahí te vimos en una foto hace un momentito con una guitarra. ¿Cuáles son los instrumentos que se utilizan dentro de esta sala para poder animar a los pacientes? ¿Qué tipo de elementos son? Ok. Por lo regular empezamos desde el mes de octubre haciendo un plan piloto con una guitarra. La idea empezó esencialmente recolectando los pacientes que coincidían en el mes de su cumpleaños. Empezamos cantando las canciones. Esto tuvo un efecto tan preciso, tan valioso, diría yo, enriquecedor, que no solamente empezamos con una guitarra, sino que queremos ir componiendo elementos o pequeños instrumentos percusivos, es decir, pequeños tamborcitos, pequeñas castañuelas, alguna pandereta, algunos palitos. Consideramos que la musicoterapia en su mayor esplendor, los instrumentos que son más utilizados son probablemente los percusivos o los instrumentos de cuerda. Ahí en esa fotografía estamos viendo que se están divirtiendo con los pacientes. A propósito de que me dices que cantaban el cumpleaños, veo una mariachi por ahí atrás. Cuéntanos un poco de qué se trata esta experiencia, esta fotografía. Esa actividad fue precisamente para el Día de los Padres. El hospital y la unidad de hemodiálisis a cargo del doctor Hunda consideró hacer el evento no solamente algo transitorio, sino más bien evocando lo esencial que es la figura de un padre. Alquilaron mariachis, alquilaron algo de buffet para comer y las autoridades dispusieron que el paciente pueda tener un encuentro consigo mismo en su parte masculina, en su parte de vivenciar que es un padre. Estuvimos homenajeando a los padres en ese día. Fue un día muy valioso y muy bonito, Erika. Fue un día muy bonito. Cuéntame un poco sobre la unidad de diálisis que tiene el Hospital de Los Ceibos. Esta unidad de diálisis, ¿cuántas personas atiende? ¿A cuántas personas les da tratamiento en esta unidad? Bien, estamos hoy en día hablando de unos 340 a 300 pacientes que tenemos en la flota de pacientes. Estamos en el segundo piso ubicado de la última torre. La unidad de diálisis es una de las más grandes del país con la que podemos contar hoy en día y la sociedad puede contar por medio de este Hospital del Norte como es IES Ceibos. Cerca de 360 pacientes hoy en día es la población actual de pacientes. Ahora, hablamos de los instrumentos de percusión que son los que mayormente se involucran dentro de este proceso. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace apetecido? ¿Por qué utilizar el instrumento de percusión y no otros? Bien. Cuando hablamos de los instrumentos de percusión, hablamos de que la importancia del movimiento al ejecutar el instrumento de la percusión. Tomando en cuenta que si hablamos un poquito musicalmente, la percusión denota más que melodía y armonía, ritmo. Entonces el ritmo tiene una evocación mucho más podríamos decir, de manejar emociones más alegres, dinámicas, donde el paciente no solamente interactúa desde su interior, tomando en cuenta que el cerebro y el cuerpo es como un vínculo acústico que repercuten. Las palabras positivas o negativas en todo tiempo están generando como un eco, ¿no? Entonces el cuerpo es muy percusivo, es muy acústico. Entonces los instrumentos de percusión acústica son los que más pernotan a la par que los instrumentos como el piano, el violín o la guitarra. Vamos a seguir abordando este tema de los instrumentos de percusión dentro de la musicoterapia para ayudar a enfermos que tengan insuficiencia renal, que es lo que se está aplicando dentro de una campaña piloto en el Hospital de Los Ceibos, en la unidad de diálisis. Los invito a hacer un corte y vamos a volver. Si aún no están conectados tus amigos, pues te invito a que lo hagas y les digas que se conecten de inmediato. Nosotros volvemos enseguida con más de Checklist. Ya estamos de vuelta aquí en Checklist. Para los que recién se conectan, soy Erika Poveda y hoy estamos abordando un tema sobre cómo influye o cómo aporta la musicoterapia en enfermos o pacientes que tengan problemas renales. Para esto pues estoy con el doctor Ricardo Berríos, quien es psicólogo y trabaja dentro del Hospital de Los Ceibos en la unidad de diálisis. Doctor, hablábamos de la importancia de los instrumentos de percusión y yo quiero un poco saber cuál es el beneficio que tiene tanto la persona que va a aportar con su tiempo y con su instrumento
para que lo escuchen dentro de la sala, como el paciente que recibe esa información y esa música. Bien, hablando un poquito más fisiológicamente o neurofisiológicamente, el cerebro tiene dos hemisferios, ¿cierto? La parte musical es manejada básicamente por el lado derecho. En los hombres no tenemos ese dinamismo como en las mujeres de fusionar ambos hemisferios. Por ello es que las mujeres son mucho más emotivas y desarrollan mayor inteligencia emocional que los hombres. Al ejecutar un instrumento de percusión, el ritmo mismo del sonido evoca tres elementos primordiales de orden superior cognitivo, como son la imitación, la evocación y la creatividad. Esto quiere decir que cuando uno emite un sonido, hay coordinación motriz, hay estímulo de sentidos, mejora el autoestima por medio de la autovisualización del individuo, y no solamente eso, el cerebro tiene localizado, dentro del cerebro hay el sistema límbico. Este sistema límbico tiene un núcleo que es el de recompensa. Cuando nosotros hacemos un deporte o hacemos alguna actividad que es felicitada, comemos chocolate, desarrollamos la alimentación, el cerebro genera neuronas o hormonas como son las endorfinas y las dopaminas. Al estimular la música, el cerebro coge un colorido muy particular, el funcionamiento es más integral del cerebro, debido a que la música es tan antigua, diría yo desde mi perspectiva, que es más antigua, Erika, que incluso el ser humano mismo. Antropológicamente, los griegos la utilizaban, los egipcios la tenían en prácticas espirituales. La elaboración de los tambores era una de las funciones primordiales. O sea, realmente estamos hablando que la música, diría yo, que está antes de las civilizaciones de la raza humana como tal mismo. El beneficio que tiene el paciente es que genera coordinación motriz. Por ejemplo, acuérdese usted que en los pacientes de insuficiencia renal también tienen otras patologías como las de Alzheimer, o sea, la pérdida de memoria. La música es lo único que el cerebro no olvida. Fíjese usted. Interesante dato. Sí, la música jamás desaparece del sistema límbico, de la amígdala cerebral. Por eso es que usted puede ver que cuando hay algún familiar que tiene este tipo de patología, lo mejor que se recomienda es la música como terapia de evocación. La música tiene el componente de evocar y traer recuerdos a corto y largo plazo. El cerebro nunca olvida la digitación musical, y eso es realmente impresionante. Después de la Primera Guerra Mundial, los doctores se dieron cuenta en el ambiente hospitalario que los veteranos de guerra, como se conocen, los héroes de guerra, salían con efectos postraumáticos, y estos efectos postraumáticos hacían que ellos fuesen más agresivos. De pronto los hospitales comenzaron a llevar músicos, gente que tocaba violonchelo, violín, guitarra, y comenzaron a ver un efecto de relajación muscular a través del sistema nervioso mismo central. Es por eso que los doctores dicen, si esto no funciona, necesitamos contratar definitivamente músicos. Y la musicoterapia como origen, hablando históricamente, se comienza a insertar en los ambientes hospitalarios desde después de la Primera Guerra Mundial. Interesante. Ustedes han aplicado esta iniciativa como campaña piloto dentro del hospital desde el año pasado, en el mes de octubre. Correcto. A esta época, ustedes ya pueden tener un diagnóstico, una evaluación de cómo les ha ido con los pacientes. Sí. Tenemos pacientes que han aperturado la unidad de diálisis un promedio hace 2 años atrás, y estos pacientes, ¿qué tenemos como resultado final? Primero, son pacientes que ya no fantasean tanto con lo más primordial, que es la existencia, o sea, tratar del sobrevivir. Estos pacientes han logrado canalizar y visualizar que pueden tener un tiempo más refractario de vida, que no precisamente ante un diagnóstico ellos precisamente tengan que dejar de existir. 2, la existencia como tal, la parte del sentido de su vida ha aumentado. La autoestima, por medio del retorno a la actividad laboral. Recuerde, Erika, que muchos de los pacientes, al recibir esta noticia, se alejan un tiempo determinado del trabajo. Esto hace atemorizar a todo ser humano, debido a que todos buscamos cubrir nuestras necesidades. Estos pacientes han logrado ya ser reinsertados en sus trabajos, las empresas han entendido las horas que son pertinentes de trabajar para ellos. Tenemos pacientes que son más asertivos. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es poder generar vínculos de espacio dentro de la sala de diálisis, que es muy tedioso, 4 horas, y ahora ellos son pacientes fuertes. Los consideramos o los tenemos en una categoría de paciente fuerte. ¿Qué es básicamente un paciente estable emocionalmente o fuerte? Aquel que ahora, por medio de su vivencia y su experiencia,
puede capacitar a los más nuevos, a los más débiles emocional y físicamente O sea que hablando. básicamente se han convertido en un soporte emocional para quienes llegan por primera vez a esta área de diálisis. A ellos, Erika, le utilizamos como ayudantes psicoterapéuticos, ¿no? Es decir, nosotros estamos fomentando en ellos que ellos transmitan a otros pacientes, hablando el mismo lenguaje, porque fíjese, una cosa es decir, sé lo que estás pasando, pero realmente no estamos pasando No están en los mismos zapatos. No, definitivamente el paciente débil, por llamarlo así, no va a escuchar tanto mi voz comando, sino que la voz fuerte es la del paciente fortalecido, fuerte, que dice, si tú pudiste, yo también realmente puedo. Y eso estamos tratando de canalizar, que los comportamientos asertivos, los comportamientos empáticos, no solamente sean en unos cuantos, sino que haya un bienestar colectivo, Erika. Que todo el grupo salga adelante lo más rápido posible por medio del proceso de adaptabilidad. Ahora, ¿cuáles los proyectos que tienen a futuro con respecto a este tema de seguir involucrándose dentro de la musicoterapia? ¿Se ampliará algo a otras áreas, en otros hospitales? ¿Cómo lo van a manejar? Bien. Erika, nosotros estamos totalmente dispuestos a trabajar para el hospital debido a que nos debemos al hospital. El hospital ha confiado en nosotros, las autoridades han dado luz verde a esta iniciativa. Personalmente se lo digo así, Erika, el objetivo máximo es que para el mes de diciembre no solamente el que hace de terapeuta pueda ejecutar las canciones y la psicoterapia, sino que los pacientes puedan aprender a ejecutar pequeños instrumentos, ¿no? Alguna pandereta, alguna maraca, alguna cortina de lluvia, algún tambor, y que todos juntos o la mayor cantidad de pacientes a la par con el terapeuta podamos elaborar canciones nuestras, poder sacar ejecución y generar música propia para nosotros. Intentamos que Dios nos permita desarrollar esta idea, nos dé fuerza, nos dé vigor, para con ellos conjuntamente ustedes en diciembre puedan saber un poco más de nosotros. O sea, tú los vas a ser protagonistas también de este espacio que han desarrollado, pero, pero ¿tú crees que con cuál es el objetivo al involucrarlos ya como protagonistas y que ellos sean también los que toquen los instrumentos y proporcionen música? ¿Cuál es el objetivo que van a alcanzar con esto? Sí, el sistema de recompensa, como le hablé hace un momento, Erika, necesita que siempre nosotros estemos siendo felicitados, por decir así, animados, alentados a que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo correcto. Esto quiere decir que el paciente, al visualizarse, al analizarse y decir, no solamente es el psicólogo, no solamente es el profesional de la salud, yo puedo aportar al objetivo general, que es poder estabilizar a todos los pacientes que más podamos. Cuando el paciente se visualiza internamente, genera una mentalidad nueva. El cerebro está ocupado ¿en qué cosa? En pensamientos positivos en su gran parte. Generar y hacer algo siempre es de una forma altruista, siempre genera unidad. Es decir, si usted y yo estamos en el mismo sentir, somos más fuertes que usted sola o yo sola en distintos sentidos. Eso es correcto. Sí. Yo quiero agradecerle al doctor y los quiero invitar a todos y a usted también, doctor, a hacer el checklist de hoy juntos. Bien, el checklist de hoy con el doctor Ricardo Berríos, quien es psicólogo de la unidad de diálisis del Hospital de Los Ceibos, es que la musicoterapia en enfermos con insuficiencia renal, ¿qué hace? Estimula la comunicación y expresión de los sentidos, además favorece el desarrollo emocional y afectivo, mejora la autoestima y evita el comportamiento aislado de estos pacientes, y finalmente ayuda a disminuir y controlar los niveles altos de ansiedad y depresión. Este es el checklist que hemos hecho con el doctor Berríos, a quien quiero agradecerle muchísimo por esta iniciativa y por haber compartido con nosotros parte de ella. Gracias a usted, Erika, y este noble medio de comunicación que invierte en pequeños proyectos de innovación para la comunidad y no solamente ser útiles, sino mostrarnos útiles a la sociedad. Que Dios les bendiga. Muchas gracias y bueno, en este proyecto nos encontramos tratando de darles temas de interés para ustedes y les pedimos también que nos escriban a través de nuestras redes sociales diciéndonos cuáles son los temas de interés para poderlos abordar. Estuvo con ustedes Erika Poveda, un gusto, nos vemos la próxima semana en otro checklist.